Buenos días, en el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios utilizando las ecuaciones o las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre sobre unos objetos en movimiento. Para el primer ejemplo, vamos a suponer que yo estoy jalando o que yo voy a jalar una caja con una cuerda al cual le aplico una tensión de 10 newton y esa caja tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Sí? Vamos a poner el gráfico de este ejemplo. Tengo una caja que se encuentra sobre el suelo y a esta caja la voy a jalar con una cuerda. Es decir, voy a aplicar una tensión para mover esta caja. Me dice que la caja tiene una masa de 5 kilogramos y la tensión que estoy aplicando a esta caja es de 10 newton. En base a esto, yo quiero calcular el coeficiente de rozamiento cuando la caja adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Y quiero también calcular el coeficiente de rozamiento cuando la caja se va a mover a una velocidad constante. Para ello, vamos a analizar en este caso el diagrama de cuerpo libre que actúa sobre la caja, tomando en cuenta estos datos. Por lo tanto, yo voy a tener el siguiente dibujo. Voy a borrar en este caso los datos que ya tomé en cuenta para el primer ejemplo y voy a realizar el diagrama de cuerpo libre para la caja. Tengo entonces mi caja que se encuentra sobre el suelo. A esta caja, ¿sí?, la voy a jalar con una tensión de 10 newton. Dibujo la caja nuevamente. Y a esta caja la estoy jalando con una cuerda. Por lo tanto, la tensión de esta caja me dice que es de 10 newton. ¿De acuerdo? En el eje X yo tendré esta fuerza. Como la estoy jalando sobre el suelo, aparece el rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se pone en movimiento. Si la tensión va hacia acá, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Es decir, la fuerza de rozamiento lo tendré en este sentido. Fuerza de rozamiento. Estas son las dos fuerzas que yo tengo en el eje X, eje horizontal. En cambio, en el eje vertical tendré yo el peso que siempre se dirige hacia abajo o siempre apunta hacia abajo y la fuerza normal que apunta hacia arriba. En este caso he representado el diagrama de cuerpo libre sobre la caja. Ahora sí ya puedo determinar las fuerzas que actúan en el eje X y en el eje Y. Para ello vamos a resolver el primer ejercicio cuando me dice que la aceleración es constante. En este caso, ¿qué significa? Como la caja está acelerando, cumplimos o se cumple la segunda ley de Newton. Es decir, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, como la caja se está moviendo en forma horizontal, es eje X. Y como la caja acelera, se cumple la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa con el eje Y. En el eje Y tengo fuerza normal y el peso. Como la caja no se mueve verticalmente, se aplica la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Ya que la caja se está moviendo solo horizontalmente, no se está moviendo verticalmente. Por lo tanto, ahora sí explico estas fuerzas en base a las leyes de Newton. Entonces yo voy a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. En cambio, en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Porque la caja no se mueve verticalmente, solo se mueve horizontalmente.
Aplicamos entonces en este caso, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? En el eje X tengo la tensión y la fuerza de rozamiento. La tensión va a ser positiva porque estoy siguiendo la dirección del movimiento. En cambio el rozamiento va a ser negativo, es decir, voy a restar a la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aquí voy a tener la tensión positiva menos la fuerza de rozamiento negativa. Recuerden que la fuerza de rozamiento siempre es negativa porque se opone al movimiento. A partir de esta ecuación, yo despejo la fuerza de rozamiento en este caso. Para ello me pide calcular el coeficiente de rozamiento. Tensión menos la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Esto es igual a la masa por la aceleración. Y de aquí despejo el coeficiente de rozamiento. Este término está restando, lo paso a sumar. Tensión en este caso menos masa por aceleración es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Este término estaba restando, lo paso a sumar al otro lado. El término de acá está sumando, lo paso acá a restar. Y finalmente despejo. La fuerza normal está multiplicando, la paso a dividir. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la tensión menos la masa por la aceleración dividido para la fuerza normal. Ahora bien, en este caso, ¿cómo sé cuánto vale la fuerza normal? Para esto aplico la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Fuerza normal hacia arriba y peso hacia abajo. Como la caja no se mueve verticalmente, el peso será negativo y la fuerza normal será positivo, en base al plano cartesiano. Por lo tanto, fuerza normal positiva menos el peso igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la fuerza normal va a ser igual al peso. ¿A qué es igual el peso? Fuerza normal va a ser igual a la masa de la caja por la gravedad. Y de esta manera yo calculo el valor de la fuerza normal. Multiplico, fuerza normal va a ser igual. La masa era 5 kilogramos, por la gravedad, que recuerden que la gravedad de nuestro planeta Tierra vale 9.8. Es decir, al multiplicar 5 por 9.8 me da un resultado de 49. ¿Qué significa esto? Que la fuerza normal ha sido 49 newtons. Ahora sí, como ya calculé la fuerza normal, puedo ahora sí calcular el coeficiente de rozamiento a partir de esta ecuación. Entonces ahora sí voy a reemplazar los datos en mi fórmula y a calcular cuánto vale ese coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Vamos ahora a borrar lo que ya escribí en este caso y a dejar solo la fórmula del coeficiente de rozamiento. Entonces, en base a eso, coeficiente de rozamiento es igual a la tensión menos la masa por la aceleración dividido para la fuerza normal. ¿De acuerdo? Ahora reemplazo mis datos en mi fórmula. Coeficiente de rozamiento es igual. La tensión, recuerden que era 10 newton. Yo jalaba la caja con una cuerda de 10, en este caso con una tensión de 10 newton. 10 menos. La masa me decía que era 5. La aceleración me decía que era 0.5, es decir, multiplico por 0.5. Dividido para la fuerza normal que calculé en el paso anterior y me dio 49. Aquí trabajaremos solo con valores numéricos. Aquí no vamos a trabajar con unidades para cada variable.
Y voy multiplicando estos términos. 10 menos 5 por 0.5 es 2.5. Dividido para 49. Coeficiente de rozamiento es igual. 10 menos 2.5 es 7.5. Y finalmente divido para 49. Por lo tanto, al dividir 7.5 dividido para 49, eso me da un resultado de 0.15. ¿Qué significa esto? Que el coeficiente de rozamiento, cuando la caja adquiere una aceleración de 0.5, ha sido 0.15. Y he resuelto mi ejercicio aplicando el diagrama de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton. Vamos a ver ahora cuánto me sale o cuánto es el valor del coeficiente de rozamiento cuando la caja se mueve a velocidad constante. Vamos a ver en este caso qué se aplica. Para el segundo caso, como la caja se mueve a una velocidad constante, estamos hablando de movimiento uniforme, es decir, ley de la inercia, primera ley de Newton. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, porque la caja se mueve a una velocidad constante, no hay aceleración. Para el eje Y, como la caja no se mueve verticalmente, también es igual a 0. Y vamos aquí aplicando las mismas fuerzas. ¿Qué fuerza tenía en el eje X? La tensión positiva, recuerdan que la caja le jalaba hacia allá, menos fuerza de rozamiento negativa, porque estoy en contra del movimiento. Es igual a 0. ¿Qué tengo en el eje Y? Fuerza normal positiva menos el peso negativo. Esto también es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la tensión va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Acá, que la fuerza normal es igual al peso. ¿De acuerdo? La fuerza normal, fíjense que el valor de la fuerza normal no cambia. Es el mismo que calculamos en el paso anterior, porque la caja no se mueve verticalmente. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a 49 newtons. Es el mismo valor porque la caja no se mueve verticalmente. Vamos a ver ahora a calcular el coeficiente. Tensión va a ser igual. ¿A qué es igual fuerza de rozamiento? Al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Y ahora sí despejo el coeficiente. Aquí se vuelve más sencillo. La fuerza normal está multiplicando, la paso a dividir. Es decir, coeficiente de rozamiento va a ser igual a la tensión dividido para la fuerza normal. Y aplicaré esta fórmula ahora para calcular el coeficiente cuando la caja se mueve a velocidad constante. Y reemplazo estos datos en mi fórmula. Coeficiente de rozamiento va a ser igual. La tensión, recuerden que es la misma, no ha cambiado de ejercicio. 10 dividido para el coeficiente, la fuerza normal, vale 49. Entonces, yo divido 10 dividido para 49 y eso me da un valor de 0,2. De 0,20. ¿Qué significa esto? Que existe más rozamiento cuando la caja se mueve a una velocidad constante. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio o mi primer ejercicio aplicando las leyes de Newton y aplicando el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, cuando el cuerpo se encuentra en reposo o a velocidad constante, primera ley de Newton. Cuando el cuerpo acelera, segunda ley de Newton. Aquí representamos las fuerzas que actúan sobre cada eje, restamos, multiplicamos y dividimos. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo ejercicio
también aplicando las leyes de Newton. Para mi segundo ejemplo, tengo por ejemplo un balde con agua que tiene una masa de 7 kilogramos. Yo a este balde lo quiero alzar. Quiero alzar al balde que se encuentra sobre el suelo. Para alzar al balde le aplico una fuerza de 15 newton. Quiero calcular con estos dos datos cuál es el valor de la fuerza normal. Fíjense en este ejemplo. ¿Qué me dice el ejercicio? Tengo sobre el suelo un balde. Y yo a este balde uso la fuerza para alzar al balde. Simplemente cojo el balde y lo alzo con una fuerza de 15 newton. En base a esto quiero calcular la fuerza normal. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer primerito? El diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Representemos el diagrama de cuerpo libre para este balde. Tengo mi balde sobre el suelo, que está con agua, y a este balde lo alzo. En este caso, tendré movimiento solo en el eje Y, en el eje vertical, porque estoy alzando el balde, no hay movimiento en el eje X. Por lo tanto, yo tendré las siguientes fuerzas. El peso, que siempre va hacia abajo. Hacia arriba, ¿qué tendré? La fuerza normal y la fuerza que yo estoy utilizando para alzar al balde. Entonces, en este caso yo tendré estas tres fuerzas. El peso, que siempre va hacia abajo. La fuerza normal, que es una fuerza de contacto, que va hacia arriba. Y la fuerza que yo utilizo para alzar al balde del suelo. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer en este caso? A representar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Eje Y porque estoy solo en forma vertical. Entonces, fíjense que tengo fuerza normal, fuerza y el peso. Entonces, aquí yo tendré el siguiente, o de la siguiente manera. Una vez que ya identifiqué las fuerzas, voy a ponerlo acá para que se puedan guiar. El balde. Aquí tenía el peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba y la fuerza con la que yo aplico o la que yo jalo al balde. ¿Sí? Ese es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí, ¿qué tendría? Sumatoria de fuerzas en Y es igual. En este caso, fíjense en lo siguiente. Como yo solo estoy alzando el balde, no hay aceleración. Aplico a velocidad constante. Por lo tanto, se cumple la primera ley de Newton. Solo usé la fuerza para alzar al balde. No estoy al balde moviéndole de lado a lado. Simplemente lo alcé y el balde se detuvo completamente. Primera ley de Newton. Ahora sí explico qué fuerzas tengo en Y. La fuerza con la que alzo el balde, positiva, y la fuerza normal, positiva. Porque van en la misma dirección que el movimiento. Estoy alzando de abajo hacia arriba. ¿Sí? El peso hacia abajo, negativo. ¿De acuerdo? O también pueden tomarlo en cuenta de la siguiente manera. Como se aplica primera ley de Newton, ¿en base a en qué me doy cuenta los signos de la fuerza? En base al plano cartesiano. Las que están hacia arriba son positivas y las que están hacia abajo negativas. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. La fuerza positiva más la fuerza normal positiva y menos el peso negativo. Esto es igual a 0. ¿No es cierto? Primera ley de Newton, toma en cuenta el plano cartesiano. Las que están hacia arriba positivas, las que están hacia abajo negativas. Arriba tengo la fuerza y la fuerza normal. Sumo las dos. El peso hacia abajo negativo, lo resto. Ahora sí, como quiero calcular la fuerza normal,
despejo esta variable. Fuerza normal va a ser igual. El peso es negativo, lo cambio de lado positivo. La fuerza inicial es positiva, lo cambio de lado negativo. Menos fuerza. Y ahora sí, aplico esta fórmula para calcular la fuerza normal. En este caso entonces, ¿a qué es igual el peso? A la masa por la gravedad, menos la fuerza. ¿De acuerdo? Y reemplazo los datos en mi fórmula. La masa, recuerden que me decía del ejercicio que era 7 kilogramos. 7 por 9.8 que vale la gravedad. Menos la fuerza que yo utilicé para jalar el balde, que era 15 newton. Por lo tanto, multiplico. Primero multiplico 7 por 9.8, eso me da un resultado de 68.6. Menos 15. ¿Qué significa esto? Que al restar 68.6 menos 15, me ha dado una fuerza normal de 53,6 newton. Y he resuelto mi ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Entonces fíjense en este caso. Tengo un balde que está sobre el suelo y lo jalo con una fuerza o lo alzo con una fuerza de 15 newton y quiero calcular la fuerza normal. Como el balde se encuentra sobre una superficie, hay fuerza normal. Como el balde solo lo alcé y no lo moví constantemente, primera ley de Newton. Solo tengo aquí fuerzas en el eje Y, en el eje vertical. Positivas las que se encuentran arriba. ¿Qué tengo arriba? La fuerza con la que alcé y la fuerza normal. Negativas las que se encuentran abajo. Abajo que tengo el peso. Fuerza más fuerza normal la sumo porque son positivas, menos el peso la resto porque es negativa. Despejo de esta ecuación la fuerza normal y reemplazo los datos en mi fórmula. Y he resuelto mi ejercicio número 2. Aplicando obviamente en este caso, como les dije, diagrama de cuerpo libre y las leyes de Newton. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de cuerpos enlazados, cuerpos sencillos en este caso. Un ejercicio sencillo. Tengo por ejemplo dos camioncitos, el cual un camión tiene una masa de 4 kilogramos. Mi segundo camión tiene una masa de 10 kilogramos. Estos camiones se mueven con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado y con un coeficiente de rozamiento de 0.10. En base a estos datos, yo quiero calcular la fuerza que utilizo para jalar a estos autos y la tensión. ¿Sí? Aquí que vamos a hacer primerito, vamos a representar este ejemplo de la siguiente manera. Siempre trataremos de graficar el problema. ¿Sí? Fíjense en los datos. Masa 1, masa 2, aceleración y coeficiente de rozamiento. Vamos ahora a representar primerito este ejemplo. Tengo dos camioncitos. ¿Ya? Este tiene una masa de 10 kilogramos que está unido a otro camión más pequeño que tiene una masa de 4 kilogramos. ¿De acuerdo? Yo estoy jalando a este camión para acá. Es decir, el sentido del movimiento es este. De acá para allá. Estoy jalando a este camión con una fuerza determinada. Quiero calcular en este caso la fuerza con la que yo jalo a estos camiones
y la tensión. Fíjense en este caso, como los camiones están unidos por una cuerda, aquí aparece una tensión. Y ahora sí apliquemos entonces el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Vamos a hacer ahora en este caso el dibujo más grande para que puedan evidenciar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, un camión. Mi primer camión en este caso y tengo mi segundo camión que es más pequeño. Los dos camiones se encuentran sobre el suelo. ¿Listo? Vamos ahora a representar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. En mi primer camión, ¿qué tengo? Como está sobre el suelo, el peso que siempre se va hacia abajo. ¿No es cierto? Como la dirección del movimiento es esta, se mueve en este sentido. Fíjense en este caso, se mueve de acá para allá. El peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba. Y en este caso, yo tendré, fíjense para acá, tendré una tensión. La tensión que va hacia allá, tensión positiva. Como se encuentra sobre el suelo, la fuerza de rozamiento será negativa. Este será el diagrama de cuerpo libre para mi primer camión. Para mi segundo camión, ¿qué tendré? La fuerza hacia acá, porque estoy jalando al camión. Le cojo al camión y lo empiezo a jalar. ¿Sí? La fuerza hacia allá. El peso hacia abajo. Y la fuerza normal hacia arriba. Fíjense en este caso que va a pasar. Voy a hacerlo de otro color. Como el movimiento es hacia allá, ¿qué significa esto? Que para mi camión de acá, para mi camión más pequeño, la tensión va a ser negativa. Esta tensión va a ser negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy jalando el camión hacia allá. La fuerza, como va en la misma dirección del movimiento, la fuerza es positiva. La tensión, como va en contra del movimiento, esta tensión va a ser negativa. Entonces, es decir, en este caso voy a ponerlo que esta tensión será menos para el camión más pequeño. Y para el camión más grande, la tensión será positiva. Porque la tensión está haciendo que vaya el camión hacia allá. Entonces, ahora sí que he definido mi diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Ahora sí apliquemos las leyes de Newton. Tomarán en cuenta, por favor, esto que acabo de escribir. Para el camión más grande, fuerza de rozamiento negativa, tensión positiva. Fuerza normal positiva, peso negativo. Para el camión más pequeño, la fuerza con la que yo jalo positiva y la tensión negativa. El peso hacia abajo negativo y la fuerza normal hacia arriba positiva. Entonces ahora sí calculemos en este caso para cada objeto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora en este caso, vamos a hacer ahora para cada camioncito. ¿Sí? Hagamos para el camión más pequeño. Para el camión pequeño. Aquí yo tendré lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque el cuerpo no se mueve verticalmente, solo se mueve horizontalmente. ¿Qué tenía en el eje X? ¿Recuerdan? La fuerza positiva para allá menos la tensión.
que era negativa, la que estaba en color rojo. ¿De acuerdo? Es igual a la masa por la aceleración. En el eje Y que tengo la fuerza normal positiva menos el peso negativo. Esto es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener aquí dos ecuaciones. Fuerza va a ser igual. La tensión está restando, la paso a sumar. Fuerza es igual a la tensión más la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi primera ecuación. Voy a ponerle aquí ecuación número 1. Ecuación número 1. No puedo hacer ningún cálculo más porque no conozco ni la fuerza ni la tensión. Estas son mis incógnitas. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero para el camión más grande, para saber cuánto vale esas fuerzas. Entonces, apliquemos la segunda para el camión grande. Las mismas leyes de Newton. ¿Sí? Tomarán en cuenta esta ecuación. Fuerza es igual a la tensión más la masa por la aceleración. Vamos a ver ahora para el camión más grande. Para el camión grande. ¿Ya? En este caso tendré lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vuelvo y repito, es igual a 0 porque el camión no se mueve verticalmente, solo se mueve horizontalmente. ¿Sí? ¿Qué tengo en el eje X para el camión más grande? La tensión positiva menos la fuerza de rozamiento negativa. ¿De acuerdo? Esto es igual a la masa por la aceleración. Tensión positiva porque el camión se mueve hacia allá. El rozamiento negativo siempre porque el rozamiento se opone al movimiento. Va en contra del movimiento. Acá ¿qué tengo? Fuerza normal menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual al peso. ¿Sí? Entonces, ahora sí calculemos esto. Fíjense en este caso qué va a pasar. La tensión la voy a despejar. Tensión es igual a ¿qué? La fuerza de rozamiento es negativa. La cambio de lado con signo positivo. Es decir, fuerza de rozamiento más la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Era negativa, la cambio de lado con signo positivo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Fuerza normal es igual. ¿A qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi camión grande tenía una masa de 10 kilogramos. Multiplico 10 por la gravedad que vale 9.8. Por lo tanto, al multiplicar 10 por 9.8, eso me da un resultado de 98 newtons. Entonces ahora sí puedo calcular en este caso, fíjense, la tensión. ¿Por qué? ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Esta es la fórmula para calcular la fuerza de rozamiento. Más la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Tensión es igual. ¿Cuánto valía este coeficiente? Recuerden que valía 0.10 en el dato inicial. Multiplico 0.1 o 0.10 por... ¿Cuánto vale la fuerza normal? 98. Multiplico por 98. Más la masa del camión grande, ¿cuánto es? 10. La aceleración, ¿cuánto vale? 1. 10 por 1. Por lo tanto, tensión va a ser igual. Y voy multiplicando paso a paso. 0.10 por 98, eso me da un resultado de 9.8. 9.8. Más 10 por 1 es 10. Por lo tanto, la tensión ha sido 19.8 newton.
¿De acuerdo? Y he resuelto mi primera incógnita. ¿Qué significa esto? Que el camión está siendo jalado con una tensión de 19.8 newtons. Como ya calculé en este caso, o ya calculé la tensión, ahora sí puedo aplicar o puedo calcular la fuerza. Entonces ahora sí me voy a mi ecuación 1 que tenía anteriormente. ¿Recuerdan? Pues borremos esta parte que ya no necesito. Mi ecuación 1 que me decía que la fuerza es igual a la tensión más la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí calculo esa fuerza. Fuerza es igual. ¿La tensión cuánto ha sido? 19.8. Más. La masa del camión pequeño, ¿cuánto era? Recuerden que esta ecuación es para el camión pequeño. La masa del camión pequeño era 4. 4 por la aceleración que vale 1. Fuerza va a ser igual. Aquí voy a multiplicar. 19.8. 4 por 1 es 4. Más 4. Por lo tanto, al sumar 19.8 más 4, eso me da un resultado de 23,8 newton. ¿Qué significa esto? Que el camión pequeño está siendo jalado con una fuerza de 23,8 newton y la tensión ha sido 19.8. Y de esta manera fíjense que he resuelto mis ejercicios aplicando diagramas de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton. Recuerden entonces que siempre debo aplicar un diagrama de cuerpo libre antes de resolver cualquier ejercicio. Si el cuerpo se encuentra en reposo o velocidad constante, primera ley de Newton, ley de la inercia. Si el cuerpo se encuentra acelerando, segunda ley de Newton. En el eje X, ¿de acuerdo? Dependiendo en este caso, tendré fuerza de rozamiento y fuerza con la que aplico al cuerpo. Y en el eje Y tendré fuerza normal y peso, siempre y cuando el cuerpo se encuentre sobre una superficie de contacto. Si no hay contacto, no hay ni rozamiento ni normal. ¿De acuerdo? Y de esta manera entonces he resuelto mis ejercicios. Gracias.